Hay momentos en la vida en los que una persona espera tanto una señal que olvida algo esencial. Ella misma fue diseñada para emitirla. Momentos en los que se mira al cielo, al destino, a las circunstancias, creyendo que la respuesta vendrá desde afuera, cuando en realidad siempre estuvo aguardando ser pronunciada desde adentro. Porque no toda respuesta llega como un evento visible. No toda solución aparece como una coincidencia o una oportunidad externa. Algunas respuestas llegan como una voz alineada que, al pronunciarse, reordena silenciosamente todo lo que parecía estancado. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra no es un sonido lanzado al vacío, no es una esperanza verbalizada, no es un deseo disfrazado de frase. La palabra es una fuerza viva, un principio organizador, una ley en movimiento que toca lo invisible antes de manifestarse en lo visible, y enseñaba algo aún más incómodo. Muchas situaciones no se resuelven no porque sean difíciles, no porque no sea el momento, no porque falte mérito o esfuerzo, sino porque nadie ha hablado desde el lugar correcto. Aquí nace la paradoja espiritual. La persona pide una respuesta, pero es su propia voz la que falta. ¿Qué pasaría si el problema que te inquieta no necesitara más tiempo? ¿Más análisis, más paciencia ni más señales? ¿Qué pasaría si lo único que faltara fuera una palabra dicha? No desde la ansiedad, no desde la espera, sino desde la autoridad interna. ¿Qué pasaría si la solución no estuviera esperando una confirmación externa, sino un decreto interno que aún no ha sido pronunciado? Esta es la historia de alguien que esperó, resistió y se esforzó, convencida de que estaba haciendo todo bien, hasta que comprendió una verdad simple y radical. El día en que su voz se alineó, el problema dejó de existir. No porque el mundo cambiara primero, sino porque la palabra correcta fue finalmente dicha. Escucha con atención, porque esta historia no habla de aprender algo nuevo. Habla de recordar quién habla cuando hablas. Lucía tenía 38 años y una vida marcada por una sensación persistente de contención, como si algo esencial estuviera siempre a punto de liberarse, pero nunca terminaría de hacerlo. No era una vida caótica, no era una vida rota, tampoco una vida carente en lo visible. Desde afuera, todo parecía razonablemente bien. Tenía un trabajo estable, responsabilidades cumplidas, personas que la respetaban, rutinas que funcionaban, pero había un punto específico que no se movía. Un área concreta donde la vida parecía haberse detenido. Una situación que no avanzaba, no retrocedía, no se resolvía. Simplemente permanecía suspendida. Lucía necesitaba una decisión externa para avanzar, un permiso, una confirmación, una respuesta que una y otra vez no terminaba de llegar. Había enviado correos cuidadosamente redactados. Había hecho llamadas prudentes. Había esperado con paciencia y corrección. Se decía a sí misma que no debía presionar, que todo llegaría en su momento, que debía confiar. Cada día comenzaba con la misma pregunta silenciosa, casi automática. ¿Hoy será el día? Y cada noche terminaba con el mismo peso sutil en el pecho. No todavía. No era desesperación abierta, no era angustia evidente, era algo más desgastante.
esperanza sostenida sin movimiento. El cuerpo lo sentía antes que la mente. Los hombros se mantenían tensos sin razón aparente. La respiración se volvía corta cada vez que revisaba el teléfono. El corazón se aceleraba con cada notificación, incluso cuando no tenía relación con lo que esperaba. Lucía había aprendido a no quejarse, a no dramatizar, a no vibrar bajo. Había aprendido a decir que confiaba, aunque por dentro estuviera suspendida en una espera constante. Pero la confianza, cuando no se renueva con autoridad interna, se transforma lentamente en espera pasiva. Intentó entender qué estaba bloqueando la situación. Revisó conversaciones pasadas, analizó decisiones, repasó errores una y otra vez. Cada intento de explicación la dejaba más cansada, porque el problema no era falta de información, era exceso de espera. Las mañanas eran particularmente difíciles, no porque ocurriera algo malo, sino porque el silencio antes de salir de casa parecía preguntarle, ¿hasta cuándo? Y ella no tenía respuesta. Una tarde especialmente gris, mientras caminaba por la calle con pasos lentos y automáticos, Lucía sintió el peso completo de la tensión acumulada. No fue un ataque emocional. No fue una crisis, fue un cansancio profundo, casi físico, como si el cuerpo estuviera agotado de sostener una pausa que no le correspondía. Se detuvo en medio de la vereda, respiró y pensó algo que nunca se había permitido pensar. Estoy esperando algo que no depende de mí, pero todo en mi cuerpo siente que debería depender de mí. Ese pensamiento no trajo alivio, trajo incomodidad, porque implicaba responsabilidad. Esa noche, al llegar a casa, no encendió música, no buscó distracción, no llamó a nadie. Se sentó en silencio y por primera vez no pidió que la situación cambiara. Simplemente sintió el punto exacto, donde la espera se había convertido en hábito. Ahí, justo ahí, la tensión llegó a su límite. Esa misma noche, casi como si algo se reorganizara desde lo invisible, Lucía recordó un libro que había leído años atrás sin comprenderlo del todo. Florence Scovel Shinn. No lo buscó con urgencia, lo buscó con precisión. Al abrirlo, no leyó muchas páginas. No necesitó hacerlo. Una enseñanza apareció con claridad quirúrgica. Florence explicaba que el error humano no está en esperar, sino en delegar la autoridad de la palabra. Decía que muchas personas viven aguardando señales externas, cuando fueron diseñadas para emitir instrucciones internas. La palabra, según Florence, no describe la realidad, la posiciona. Lucía sintió un reconocimiento inmediato en el cuerpo. Comprendió algo que jamás había considerado con seriedad. Había estado esperando una respuesta externa, cuando lo que faltaba era una declaración interna. No había ordenado nada, había solicitado. Había hablado como quien pide permiso para recibir, no como quien ejerce autoridad espiritual. Florence enseñaba que la palabra es el punto de apoyo invisible del destino, y que cuando la palabra nace desde la certeza, la realidad se reorganiza sin esfuerzo. Lucía recordó cuántas veces había dicho: estoy esperando que, cuando me confirmen, si esto se da. Cada frase era una suspensión, un aplazamiento, un todavía no sostenido en el tiempo. No era que la situación estuviera bloqueada, estaba mal nombrada.
El error no estaba afuera, estaba en la postura desde la cual hablaba. Y entonces la claridad llegó. No como una emoción intensa, sino como una alineación profunda. La solución no necesitaba más tiempo, necesitaba voz. Una voz que no preguntara, que no pidiera, que no negociara, una voz que decretara. Lucía cerró el libro con suavidad. No había prisa, no había ansiedad, había presencia. Se sentó con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, las manos relajadas sobre las piernas. Respiró profundamente. Permitió que el cuerpo saliera del modo espera y habló. No en voz alta para convencer a nadie, no con emoción, no con urgencia. Habló desde una autoridad tranquila. Declaro que esta situación está resuelta ahora. Silencio. Mi voz es suficiente para ordenar lo que parecía detenido. Silencio. Todo lo que estaba en pausa se mueve en alineación perfecta. No repitió el decreto, no lo explicó, lo dijo una sola vez. El aire cambió, no como un impacto visible, sino como un ajuste interno preciso. El pecho se relajó, la respiración se profundizó. No hubo euforia, hubo certeza. Florence tenía razón. Cuando la palabra se alinea, la realidad escucha. Los cambios no ocurrieron de inmediato, pero ocurrieron con naturalidad. Al día siguiente, Lucía despertó sin la sensación de espera. El cuerpo estaba distinto. No anticipaba, no calculaba, no revisaba el teléfono con ansiedad. 2 días después, recibió un mensaje. No era extraordinario, no era dramático, era claro, la respuesta que había estado aguardando durante semanas. Llegó con una simpleza que casi desconcertaba, sin excusas, sin rodeos, sin postergaciones. Lucía lo leyó sin sobresalto, como si algo dentro ya lo supiera. En los días siguientes, otras áreas comenzaron a moverse con la misma fluidez. Conversaciones simples, decisiones rápidas, puertas que se abrían sin resistencia. No porque ella presionara, sino porque ya no estaba esperando. Lucía comprendió algo esencial. El problema nunca fue la demora, fue la ausencia de decreto. La realidad no estaba en contra. Estaba esperando una instrucción clara. Y cuando la voz ocupó su lugar, el mundo respondió. Si esta historia despertó algo en ti, no la analices demasiado. Escúchala. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta, una señal, una confirmación, y tal vez, como Lucía, lo único que falta es tu voz en el lugar correcto. Florence Scovel Shinn enseñó que la palabra no es una petición, es una ley en movimiento. Tu situación no necesita más espera, necesita alineación. Tu voz no fue creada para preguntar eternamente, fue creada para ordenar con verdad. Continúa este camino conmigo, porque la próxima enseñanza no te mostrará qué esperar, te mostrará qué decretar. Y el día en que tu voz se alinea, la respuesta deja de buscarse, porque se convierte en ti.